Antes de empezar, quería agradecer a los amigos de Saily por patrocinar este podcast. ¿Nunca os ha pasado que vais de viaje a otro país y no sabéis cómo tener buena conexión a internet? Ya bien sea porque las opciones que tenéis disponibles en el mercado son o muy caras o muy complejas de instalar o directamente el internet que os dan es muy lento. Bueno, pues Saily es la solución que estabais buscando. De hecho, yo recientemente fui de viaje a Tailandia, ahora de hecho voy a ir a Japón y he utilizado para estos viajes Saily porque es la mejor SIM digital que podéis encontrar en el mercado a día de hoy. Sencillamente te instalas la aplicación de Saily, buscas el país, el destino al que vas a ir, buscas también luego cuáles de los distintos planes de datos son el que se ajusta mejor a tus necesidades y una vez vas a la pasarela de pago, y esto es una sorpresita que tengo para vosotros, ponéis el cupón de MAPACHE para disfrutar de un 15% de descuento. Y ya está, simplemente tocará instalar, activar la SIM y a disfrutar de vuestras merecidas vacaciones. Así pues, os dejo toda la información aquí abajo en la primera línea de la descripción y en el comentario fijado y a disfrutar del podcast. ¡Vamos allá! Muy buenas mis dones y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Miedo al Éxito. Hoy nos acompaña una persona muy pero que muy especial, es mi amigo Paco, pero es conocido comúnmente como el abogado del diablo. Francisco González, uno de los mejores abogados de España, nos ha venido hoy a acompañar en el podcast y para mí es un placer contar contigo. Bienvenido. Buenas tardes, oye. El abogado del diablo, ¿eh? Que no es meme, que en mi canal lo es, pero a ti te lo llaman de verdad. A mí me lo pusieron casi al principio de empezar a ejercer. Me lo puso un cliente mío dominicano. El tipo era graciosísimo hablando. Él se dedicaba presuntamente al tráfico de estupefacientes. Presuntamente. Presuntamente. Nunca fue condenado, al menos conmigo. Y a la venta de armas, presuntamente. Tampoco le encontraron nunca ninguna. Pero obviamente cuando te dedicas al tráfico de estupefacientes, pues tienes que llevar armas para custodiar tu mercancía. Hay otros que intentan apropiársela. Y él me puso ese apodo, ese mote del abogado del diablo. ¿Por qué el abogado del diablo? Pues porque presuntamente defiendo al malo. Casi siempre los que llegan a mí son, si no malos, culpables. Y tenemos que conseguir que aunque sean culpables, no sean condenados. Ser culpable es una premisa, o ha de ser una premisa para ser condenado, pero ni todos los condenados son culpables, ni todos los culpables afortunadamente son condenados. Si la justicia no dice que es culpable, la persona es inocente y además debemos presumir que ha sido injustamente procesada. Y un proceso judicial es algo muy desagradable. Hay una cosa que se llama la pena de banquillo. Es el sufrimiento que tiene una persona desde que se inicia un procedimiento judicial hasta que es juzgado y sentenciado a una sentencia de inocencia, a una de culpabilidad. Todo eso ya es una pena en sí misma. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva a pensar que tenemos que extremar las garantías. Ya que una persona va a pasar todo este proceso traumático, tenemos que asegurarnos que existen realmente unos indicios racionales, existe realmente un motivo para pensar que esta persona tenga que pasar por eso, porque luego finalmente puede ser, como sucede en tantas ocasiones, puede ser declarado inocente y por tanto todo lo que pasó antes es una injusticia. Imagínate que a ti te obligan a pasar una rehabilitación sin tener ninguna lesión. Oiga, ¿y yo por qué tengo que pasar esto? Pues esto es lo que le pasa a estas personas. Qué bueno eres, Paco. Me gustaría preguntarte qué set de habilidades tienes para poder defender lo indefendible muchas veces. Fíjate qué curioso que a mí el reconocimiento público me ha llegado en el derecho penal y es en el que se me encasilla como especialista. Sin embargo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho más el derecho civil y creo que la clave para ser un buen penalista es el derecho constitucional, los derechos fundamentales. ¿Qué es el abogado del diablo? El abogado del diablo viene a ser, imagínate una situación en la que hay que construir una pared, ¿vale? ¿Qué es más difícil, construir una pared o destruirla? Bueno, construirla, ¿no? Pues yo soy el del martillo. Claro, llega la policía y empieza a construir esa pared. Esa pared es la acusación. Llega el juez instructor, que es el juez que investiga, y sigue construyendo esa pared. Pero claro, como cada ladrillo lo pone una persona, siempre se producen errores. ¿Y yo qué estoy? Yo estoy expectante. Yo estoy esperando a ver a quién se le cae la paleta, estoy esperando a ver quién coloca mal el ladrillo para luego decir, mira, con el dedito acusador, el dedito mágico, eso está mal, eso está mal, eso está mal, y voy a destruir tu pared. Y destruyendo tu pared no me puedes encerrar dentro. Claro, porque aquí hay un punto que quizá la gente no sabe, y es que te pueden acusar de lo que sea, que si hay un fallo procesal que cae con él la prueba principal con la que se te está acusando, aunque sea una prueba muy flagrante, ¿no?, a ojos de cualquiera, eso ya no es válido.
Pero ¿qué es una prueba flagrante? Claro, es que lo bueno del derecho es que, Roger, todo es discutible. Todo tiene perfiles, todo tiene perspectivas, y cuando cambiamos la perspectiva, lo que parece imposible se convierte no solamente en posible, en algo mejor. Se convierte en posible y justo. Y convirtiéndose en justo pasa a ser necesario, es el silogismo. Pero todo procede, si te das cuenta, esto es filosofía, todo esto procede de una falacia. Realmente estamos consiguiendo darle una apariencia de justicia a algo que en realidad no lo es, para justificar una sentencia absolutoria. Esto es maravilla. Esto es como un Houdini ideológico. Vas escondiendo, lo vas mostrando y lo vas sacando. De hecho, recuerdo un fiscal que está ahora en Madrid, un fiscal además excelente, sabía muchísimo derecho aquel hombre. Y él me decía que a mí me llamaban el de la chistera. ¿Por qué? Porque nunca sabían con qué iba a ir a la sala. Y efectivamente es así. No solamente para ser abogado del diablo hay que tener un conocimiento, y el conocimiento no es algo que te aparezca de forma innata, de forma... No. El conocimiento se trabaja, es fruto del trabajo y es fruto del estudio. Yo soy siempre alumno. Daría todo lo que sé por la 10ª parte de lo que no sé. Pero partiendo de esa base, aparte del conocimiento está el planteamiento. Tú te comerás el plato si tiene buen aspecto. El juez es exactamente igual. Date cuenta que el juez es un buen hombre, que además se le presume el conocimiento del derecho. Vamos viendo con la experiencia que a medida que vas aumentando en el escalafón, en la jerarquía judicial, realmente te encuentras con personas que saben más derecho, porque los jueces, hay buenos jueces, son malos jueces, como en toda la vida. Y si tú le planteas bien, si tú le presentas bien el plato al juez, le va a pegar un bocado. Y cuando le pegue ese bocado es cuando tú ganas la partida. ¿Por qué? Porque él va, aunque supuestamente es neutro, aunque supuestamente no tiene conocimiento previo del asunto, pero cuando tú ya estás sentado ahí, tú ya tienes una etiqueta, tú ya tienes un estigma. Y yo tengo que desvestirte del estigma. O lo que es aún más difícil, decirle al juez, mire usted, aunque usted vea a este señor aquí, usted considere que sea culpable y además se hayan practicado aquí una serie de pruebas por las que usted alcance la convicción de que sea culpable, como resulta que estas pruebas se han obtenido vulnerando derechos fundamentales de este señor, usted no puede utilizar esas pruebas en contra de ese señor. Y quitando de la ecuación esas pruebas que usted no puede utilizar, usted no le puede condenar. Es decir, pese a que usted tiene la convicción de que es culpable y de que ha cometido el hecho del que se le acusa, usted no lo puede condenar. Y eso, claro, exige un esfuerzo de razonamiento, un esfuerzo intelectual muy importante, porque el juez está predispuesto a hacer lo contrario, que es condenar al malo. Claro, aquí viene una pregunta inevitable, que es si la ley verdaderamente es justa. La ley es justa, claro que es justa, obviamente. Otra cosa son los que la aplican y los que la interpretan. Claro, yo te doy un texto y tú ese texto le puedes llamar exégesis, eso. Tú lo puedes interpretar de 1000 maneras distintas. Unas son positivas y otras son negativas. Te voy a dar un ejemplo de texto para que entiendas el símil. El Corán. Hay múltiples interpretaciones sobre el Corán. Unas son mucho más rigoristas, otras son mucho menos rigoristas, y sin embargo todas están interpretando presuntamente el mismo libro. Con la ley pasa exactamente igual. Tenemos el texto, pero luego tenemos a los intérpretes, y cada uno le da una perspectiva. Y en la perspectiva, que fíjate que es solo una parte, en realidad es donde está el todo. Qué bueno, ¿eh? Esto me atrapa, es una locura. Pero al final eres el mago pop de los... Es un juego intelectual, sí. Es una partida de ajedrez que nunca termina. Y digo que nunca termina porque el ajedrez ya sabemos que sí que ha llegado a su límite. Claro, el ajedrez es un juego que está cerrado, es un juego completo. Y está limitado, ya prácticamente Claro. Tenemos todas las jugadas registradas, y de hecho ahora los grandes maestros, más que jugar, lo que hacen es rememorar partidas que ya se han producido. En cambio, el derecho es algo maravilloso porque es espontáneo, porque es de cristalización progresiva. Cambia siempre. No hay dos casos iguales. Hay No otra existen. de tus especialidades era con jurado, que es lo típico que se ve mucho en las películas y en América, ¿no? Lo típico que crees que en España quizá no hay, pero realmente en España hay muchos juicios también con jurado popular. Desde el año 95, que se aprobó en España la ley del jurado, además era
de alguna manera, la ejecución de un mandato constitucional que era el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia. A mí me parece fascinante que un ciudadano pueda determinar si una persona es culpable o inocente, porque ten en cuenta una cosa, el ciudadano lo único que determina es si la persona es culpable o inocente, no determina la pena que se impone. Quien determina la pena que se impone en un tribunal del jurado es un magistrado que preside el acto. Ellos solamente deciden si se ha cometido o no se ha cometido el hecho y si lo ha cometido o no lo ha cometido esa persona. Y aquí te voy a preguntar, ¿aquí, por ejemplo, funcionaría la de buscar un fallo en cómo se han recopilado las pruebas para invalidarlas? Es mucho más difícil. Mira, yo recuerdo ahora, uno de los jurados más complicados que yo he defendido fue el del asesinato del alcalde de Polop. Ahí, eso fue un magnicidio, el segundo, si yo mal no recuerdo, en la historia de este país. Un magnicidio es el asesinato de una persona de relevancia política. Tuvimos en primer lugar el asesinato del alcalde de Fago, que fue condenado, y luego teníamos el asesinato del alcalde de Polop, en lo que sabes que hay 9 personas, 9 ciudadanos, 9 civiles que ejercen la función jurisdiccional en un tribunal del jurado y se vota por mayoría. Bueno, pues de los 9, todos los acusados, que eran 7, quiero recordar, fueron declarados inocentes por 5-4, salvo uno, que fue declarado inocente por 6-3, que fue el mío. ¿Por qué esa mejor valoración del jurado? Mira, había grandísimos abogados en esa sala de justicia, algunos de los mejores de España, y a mí me preguntaron, ¿qué te parece trabajar con algunos de estos abogados que son profesores, catedráticos de universidad, gente muy técnica? Y yo les dije, quizás para este caso no sean los más apropiados. ¿Por qué? Porque tú a un jurado, a un ciudadano, tú no le vas a intimidar con tu conocimiento jurídico porque a lo mejor ni tan siquiera entiende tu argumento. En un tribunal del jurado hay 2 partes para mí que son fundamentales, quizás una tercera también. La primera es la capacidad para interrogar. Hablar con una persona y conseguir que te diga aquello que tiene en su ser más profundo y que no te quiere decir porque no le beneficia. Extraer la verdad de alguien que no te la quiere decir es un arte. Y eso no te lo enseñan en ninguna facultad. O lo sabes o no lo sabes hacer. O sabes el momento en el que tienes que presionar, o entiendes cuando la persona te está mintiendo, o no vas a poder interrogarle. En segundo lugar, tienes que tener una capacidad de oratoria muy importante, Roger. Ten en cuenta que tienes que conseguir encandilar a estos ciudadanos. Estos ciudadanos les has sacado de su vida para venir ahí a dictar un veredicto con respecto a una persona que presuntamente está siendo acusada de un presunto asesinato. Pueden tener hasta miedo. O haces de flautista de Amelín y les llevas detrás intelectualmente para que te estén siguiendo el hilo, o se van a perder, quieren marcharse. Y en tercer lugar, hay una cosa que muchos abogados no tienen, y es capacidad de convicción. A un jurado no hay que razonarle, hay que convencerle. Y para eso, por ejemplo, era mucho mejor mi expareja que la mayoría de los abogados que conozco. Tenía una capacidad de convicción fuera de lo común. Consiguió convencerte a ti. Exacto. Al abogado del diablo, convenció al abogado del diablo. Entonces, fíjate que el jurado, cometiendo un gravísimo error, puede declarar a alguien, puede considerar a alguien culpable o inocente simple y llanamente porque consigas convencerles de que es lo correcto. Te voy a contar el último caso. Un político, ¿vale? En la provincia de Alicante, al que se le acusaba de haber cometido un delito de cohecho. Cohecho es soborno. Un político presuntamente corrupto. Algo inaudito, ¿no? En España. Absolutamente, por supuesto. Claro. Pero fíjate, aquí qué curioso, algo que repugna a los 9 ciudadanos. Los 9 ciudadanos tenían la posibilidad de castigar a un político corrupto. Y fuera bromas, en España es algo que está a la orden del día y que, sea cierto o no, sea más real o no, el ciudadano promedio dirá, qué bueno que tengo esta oportunidad de castigar a un político corrupto. Exacto. Es mi hora de ejercer venganza. ¿Cuántas veces le van a dar el poder al ciudadano de castigar al que manda? Y yo de defenderlo. Claro. Fíjate además, fíjate cómo se había cometido este delito de cohecho, de corrupción, de soborno. Resulta que el ciudadano sobornado ya sabía que estaba siendo extorsionado
presionado por el político, y empieza a grabar las conversaciones telefónicas en las que el político le pide que le pague un dinero. Y tiene 2 grabaciones que el jurado escucha. Pero es que además el ciudadano que quería cazar infraganti al político queda con él en un bar, y en ese bar hay presentes 2 guardias civiles que están en la mesa contigua y están escuchando la declaración y escuchan cómo el político pide el soborno. ¿Esto lo ganaste? Pero es que además resulta que cuando a este señor lo detienen y va al juzgado defendido por quien en ese momento era su abogado, el tipo se asusta, pide disculpas, dice que aquello está muy mal y que no lo volverá a hacer. Esto, el propio político pide disculpas, acepta la comisión del delito, pide disculpas y dice que no volverá a suceder. Esa frase me suena. Claro. ¿Y dónde entras tú en juego entonces? Y yo entro después, ¿vale? O sea, esto pues si fuera yo un médico, pues esto no es un paciente, esto es un muerto. Este tío ya está. Esto es un cadáver jurídico. Pues no era un cadáver jurídico. Y escucha, el juicio se celebró hace muy poco. Consigo convencer a 2 de los 9 de que este señor es inocente. ¿Cómo lo hiciste? Pero escucha, consigo convencer a los 9 de que no debe ir a la cárcel por esto. Es decir, vale, muy bien. Espérate tú que le van a tener que premiar ahora. No, tanto como premiarle o ascenderle no vamos a llegar a eso. Pero claro, date cuenta que el fin primario del fiscal, de la fiscal en aquel caso, era que este señor entrase en prisión. Le pedía 3 años y 6 meses de prisión por el cohecho, que no se llega a producir. Es en grado de tentativa porque realmente no se llega a pagar, ya que el ciudadano se da cuenta y ya empieza de alguna manera a predisponerlo todo para poder documentar lo que allí estaba pasando. Pero consigo que los 9 ciudadanos digan, bueno, a ver, de los 9, 2 dicen que es inocente y 9 de los 9 dicen que, bueno, aunque no lo son, aunque no es inocente, que no debe ir a la cárcel. Con lo cual yo ya consigo mi finalidad primaria, que es que mi cliente no ingrese en prisión. Ya conseguir que sea declarado inocente por la totalidad es un cum laude, pero que no vaya a la cárcel es ya una situación bastante mejor que la inicial. Y ahora estamos pendientes de recurso. Iremos al TSJ y mi intención es repetir el juicio. ¿Por qué? Porque en este juicio se cometieron una serie de errores. No cualquier error invalida un juicio. Esto es muy importante. O sea, la gente no tiene que pensar que esto del proceso es como un corsé del que no te puedes salir. No es así. No cualquier fallo, no cualquier alteración, cualquier mutación del procedimiento da lugar a una nulidad. Solamente cuando la vulneración del procedimiento te ocasiona una indefensión. Cuando realmente se te perjudica. ¿Yo qué es lo que dije? Durante este juicio resulta que esas conversaciones grabadas el jurado las escuchó. Y se escuchaba claramente como se decía. Pero claro, resulta que no había una pericial de voces. Entonces usted ha escuchado una grabación. Pero usted me puede identificar a las personas que intervienen en esa grabación. ¿Cómo? Sí. Usted ha escuchado una grabación con un contenido, pero para que usted pueda utilizar esa grabación como prueba incriminatoria, tiene usted que poderle atribuir sin ningún género de dudas la intervención en esa grabación a la persona que está aquí sentada y al ciudadano que denuncia el soborno. ¿Puede usted hacerlo? No puede usted hacerlo. ¿Le ha reconocido el político que él era quien estaba en esa grabación? No. En el juicio se acogió a su derecho a no declarar. Y con respecto al ciudadano que intervenía, se les olvidó preguntarlo. El martillo, la pared. Pac, pac, pac. Esos son momentos en los que se genera muchísima tensión. Porque tú estás viendo cómo el agujerito del error va creciendo. Debes tener una cara de póker tremenda. ¿Y tú la tienes? Debo tenerla. Para dejarles que acaben cogiendo toda la cuerda para enroscarse en el cuello y ahorcarse, procesalmente hablando. Qué locura, Paco. Y ese es el juego. Este es el juego diario. Un juego en el que te obligas a leer 30.000 folios semanales, Ruye.
un juego en el que se paga una factura muy grande, en el que es muy difícil encontrar a alguien que te quiera acompañar en este camino y que no sufra cuando ve pues, que en un asunto de agresión sexual hay una víctima exactamente igual que puede haber sido ella. Date cuenta que estamos hablando de que casi el 70% de las mujeres en España en algún momento de su vida han sufrido algún tipo de abuso o delito de carácter sexual. Uh-huh. Esto es una aberración, esto es una barbaridad, esto es algo absolutamente inaceptable. Pues tú imagínate, cuando esa víctima entra en una sala de justicia y la persona que está compartiendo su vida contigo ve cómo la destrozas para conseguir una sentencia absolutoria, eso te pasa una factura. De hecho, yo recuerdo, en Tailandia me contaste una frase que me la apunté, que es que llegar a ser el top 1, presuntamente, te había costado 4 matrimonios. Así es. Así es. Y lo que es aún peor que los matrimonios, que a fin de cuentas son números, es la felicidad. Uh-huh. O empiezas a asociar tu felicidad al resultado, y sería algo muy triste. Intentemos algo un poquito más, algo más empático. Intentemos asociar la felicidad a resolver un gran problema que tiene un tercero. Uh-huh. Uh-huh. Empaticemos, porque si no, la factura es impagable, es demasiado alta. ¿Qué prefieres tú? ¿Defender al culpable o a la víctima? Siempre a la víctima. Para mí, defender a la víctima es una catarsis. Uh-huh. Me siento muy bien. Mira, date cuenta que todo esto requiere un esfuerzo intelectual muy importante, una labor de estudio muy importante. Y yo siempre pienso que Dios no me dio inteligencia para hacer el mal. Uh-huh. Cuando puedo utilizar esa inteligencia, que a fin de cuentas es un don, como lo es la belleza, como es una voz hermosa para cantar, como es cualquier otro de los dones que tienen las personas, y que además se reparten con tanta cautela. Uh-huh. Los dones verdaderos no se regalan, son bienes escasos. Pues cuando tú lo puedes utilizar para algo en positivo es algo maravilloso. Mira, recuerdo uno de los asuntos que defendí, una de las mayores agresiones sexuales múltiples de la historia de este país, la manada de Callosa, fue justo después de la manada de Pamplona. Uh-huh. Recuerdo que cuando me llega esa víctima al despacho, me llegó con su madre, la chica apenas había cumplido los 18 años, no alcanzaba a hablar apenas, me viene con su madre, me dice, mire, mi hija le ha pasado esto, ha sido agredida sexualmente, por al menos que sepamos 5 varones, y bueno, pues queríamos que usted nos defendiera. Pero no tenemos dinero, sabemos que no podemos pagarle. Señora, aún no le he pedido dinero. Yo tengo madre, tengo hermana, tengo hija, y en aquel momento tenía una pareja a la que amaba, y no le he pedido dinero. No se preocupe usted, que le voy a defender. Aquel asunto, pudimos documentar que al menos 5 de ellos la habían agredido sexualmente, pero en los análisis histopatológicos, biológicos de restos que habíamos encontrado de la chica, encontramos restos de semen de al menos 14 varones más. Aquello fue una aberración. Recuerdo que cuando la chica estaba sentada aquel día en mi despacho, tenía los brazos cruzados frente al abdomen porque todavía le dolía la parte del útero y los ovarios. Estaba con analgésicos. Date cuenta de aquel asunto. Quien denuncia los hechos ante la Guardia Civil es la madre de uno de los autores, que cuando baja al patio de su casa y ve la escena, pese a que su hijo está interviniendo, llama. Luego se acogió a su derecho a no declarar y no quiso declarar contra el hijo porque sabía la condena que le iba a producir todo aquello, ¿no? Pero la que llamó fue la madre. Fue en aquel momento la condena más alta por agresión sexual múltiple de la historia de este país, hasta que luego llegó la ley del sí es sí y se les rebajó un poco la condena, y además tuvo 3 elementos diferenciadores que a mi juicio son muy importantes. En primer lugar, pidieron disculpas. Sin ambajes, no, si hemos hecho algo malo, no, pidieron disculpas a la víctima. Segundo, hincaron la rodilla y reconocieron los hechos. En España, todas las manadas habían negado haber cometido el hecho. Decían que la víctima se había dejado, que si la víctima tenía una conducta libertina, que estos reconocieron los hechos. Y tercero, y muy importante, indemnizaron económicamente a la víctima. Era la primera
manada de agresores sexuales que indemnizaba antes del juicio económicamente a la víctima. Y estoy humildemente muy satisfecho de haber podido participar en la condena de esos señores. Por eso no tengo dudas a quién prefiero defender. Igual a mí, de esa historia, que esa es de mis favoritas, me parece una locura, ¿no? Lo que más me gustó fue el detalle de que podrías haber conseguido una pena mayor para ellos, pero pusiste primero la salud mental de la víctima. Para mí, en aquel momento me parecía absolutamente inverosímil que yo tuviera que defender a mi clienta del fiscal. El fiscal es una parte acusadora, se dedica a acusar, y el fiscal tenía que estar de nuestro lado. Bueno, pues resulta que se alcanza un acuerdo con las defensas en el que las defensas estaban dispuestas a aceptar 20 años de prisión, sin entrar a juicio. 20 años. Esto, pacto previo a juicio. Pacto previo a juicio. Y el fiscal, pues, en su momento lo va a aceptar y de repente nos dice el fiscal: he recibido una llamada de un superior jerárquico y no puedo llegar a este acuerdo. ¿No os ofrecen ningún otro acuerdo? No, que tenía órdenes de ir a juicio. Digo, mira, aparte de que es quebrantar el honor de las personas, de los profesionales que estamos negociando, yo soy acusación particular, yo defiendo los intereses de la víctima de forma directa, soy el que hablo con ella. Y a esta señora lo peor que se le puede hacer es revictimizar secundariamente y obligarle a que vaya a un juicio y a que vea un vídeo. Claro, es revivir todo eso. Pero si ya habéis llegado a un acuerdo. Pero un acuerdo además de 20 años, que era la mayor condena de la historia. ¿Cómo? O sea, no tiene ningún sentido. Absolutamente ninguno. He recibido órdenes de un superior y tengo que celebrar el juicio. Y yo tuve que defender a la víctima del propio fiscal. Algo inaudito. Yo pensaba que iba a ir de la mano del fiscal, que entre los dos íbamos a plantar una buena cara procesal contra las defensas, y sin embargo pues el fiscal hacía la guerra en aquel caso lo hizo por su lado. Sé que además siguiendo órdenes de un superior, porque ese fiscal en concreto sí quería haber mantenido su palabra. Finalmente la condena no fue de los 20 años que yo tenía pactado, sino de 18. Son 2 menos. Ya hablando de estas cantidades podía parecer relevante, pero para mí no lo era, porque además mi clienta tuvo que sentarse en un banquillo y rememorar los hechos. Lo que sí que conseguí evitarle es que tuviera que ver el vídeo, porque estos mezquinos grabaron su hazaña en vídeo y yo no iba a aceptar que mi clienta viera aquello en una sala de justicia, porque ella había sido intoxicada químicamente con escopolamina, no recordaba los hechos y yo no quería poner en sus ojos un recuerdo que su cabeza no tenía. Intenté y conseguí por todos los medios que no tuviera que ver el vídeo, y eso al menos conseguí que no lo viera. Pero fue una situación absolutamente absurda, kafkiana, en la que yo tuve que defender a mi clienta del fiscal. Sí, me parece atroz que te puedan de alguna manera proponer seriamente, mire el vídeo, a una persona que claramente no recuerda esa escena en particular, sabe lo que ha pasado porque tiene claramente todos los síntomas de que eso ha ocurrido. Y supongo que sabrá que estuvo ahí, que le pasó esto, que se fue, ahí toda la denuncia, todo el caso. Pero ostras, revivir visualmente lo ocurrido. El vídeo era repugnante, Ruiz. Es que es algo que de ahí no te levantas. Da igual los años que le meten en la cárcel. Los vídeos eran repugnantes, y no para la víctima, sino para cualquiera que los vea. O sea, no imagines que esto estamos hablando de una acción sexual al uso o de lo que se pueda ver en cualquier vídeo, de cualquier página pornográfica. No estamos hablando nada de eso. Estamos hablando de una persona a la que se le veía intoxicada, a una persona rodeada de varones, a una persona que cada vez que intentaba gritar para pedir auxilio le metían una toalla en la boca para ahogar sus gritos. Estamos hablando de algo muy repugnante. Y yo no quería que esa mujer viera aquello. A esa mujer, a día de hoy, gracias a Dios, se ha recuperado bien, está bien, es feliz. Qué bueno. Pero fíjate, en aquel momento, si yo no hubiera actuado de manera altruista, no hubiera defendido ese caso, y a lo mejor pues esta señora pues no hubiera tenido la acusación que corresponde, y estos señores se hubieran podido librar. Por tanto, volvemos a la casilla inicial, que prefiero defender. ¿A la víctima o al victimario? Claro. A la víctima, sin duda. ¿Y por qué no suele ser la norma? Porque, mira, la víctima de alguna manera piensa que ya ha sufrido, que la acusación está en manos del fiscal y que, bueno, pues que a fin de cuentas ella no tiene nada que perder. Pues no, usted tiene mucho que perder.
Usted tiene mucho que perder. Usted tiene que asegurarse de que estos señores reciben el castigo. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo que le ha pasado a usted le puede pasar a un tercero. En segundo lugar, porque si usted toca las teclas correctas, usted va a poder obtener un resarcimiento a muchos niveles. A un nivel emocional, al malo se le ha castigado, el sistema funciona. A un nivel económico, a usted se le puede resarcir económicamente. Obviamente, nada compensa el padecimiento de un delito, pero de alguna manera se mitigan los efectos. Entonces, y el hecho de que se haga justicia a uno le da la paz mental. Ver cómo el sistema hace un enjuague para que determinadas personas alcancen determinados acuerdos que acaban proporcionando penas injustas para el ciudadano, para la víctima, es algo absolutamente inasumible. Yo, por ejemplo, te diré que como abogado del diablo, como abogado penalista, pues apenas el 5% de mis asuntos acaban en acuerdo. Cuando vamos a sala, vamos a la guerra. Yo tengo que tener, Roger, mucho que perder y nada que ganar para yo llegar a un acuerdo con el fiscal. Por eso, cuando en algún momento le digo a un fiscal que quiero, que tengo intención de llegar a un acuerdo, me pone una alfombra roja para que pase, porque saben que si voy a sala, aquello va a ser una batalla campal. ¿Qué tipo de clientes tienes? Porque hemos visto que defiendes a personas que se les atribuyen delitos muy graves, pero también eres el abogado de los abogados. Sí, vamos a ver. Yo, para empezar, soy un abogado penalista, pero yo no defiendo delincuencia, yo defiendo crimen. ¿Qué diferencia hay ahí? Que es otra cosa. Mi cliente no va a hacer algo tan repugnante como es esperar a una abuelita a que vaya a sacar su pensión del cajero y, utilizando una jeringuilla presuntamente infectada con el VIH, quitarle su pensión. Mi cliente es un respetable señor que tiene un yate y que se dedica presuntamente al tráfico de estupefacientes entre Isla Margarita y España. Es algo, claro, presuntamente. Es algo mucho más digno. Este señor convive con nosotros en los restaurantes, compra la ropa en los mismos sitios que nosotros, lleva buenos relojes. Es un ciudadano que está integrado en la sociedad y que además le aporta mucho. Pero, claro. Te ha gustado esta, Paco. Te has puesto creativo aquí, ¿eh? Claro, es que hay una diferencia entre el delincuente y el criminal. El criminal puede convivir contigo de manera absolutamente no problemática, además beneficiosa para todos. Pero sí que es verdad que yo también tengo muchos clientes que son abogados. Cuando el abogado mete la pata, ¿quién le defiende? Pues si ha metido la pata bien, normalmente seré yo. Vienen a mí, sí, es verdad, vienen a mí porque soy el que más estudia. Eso es totalmente cierto, lo corroboro, ¿eh? Incluso de vacaciones en Tailandia te ponías a estudiar. Exacto. Una locura. Aquí no hay ningún secreto. Soy el que más estudia. Si tú me preguntas, ¿el mejor abogado? No. Eso es falso. Primero, porque no existe un ranking. Segundo, porque no existe una calificación como tal. Es como si yo te pregunto, ¿el mejor restaurante? Bueno, pues depende. Exacto. Claro. ¿A ti qué te gusta comer? Claro. ¿Italiano? ¿Carne? Vamos a hacer distintas clasificaciones en función de la especialidad. Claro, en derecho exactamente igual. Si lo que te gusta es no ir a la cárcel. Si lo que te gusta es no ir a la cárcel, muy bien. ¿Y ahora quién va a votar en ese ranking? ¿Los jueces? ¿Otros abogados? Hombre, si hubiera un TripAdvisor de criminales que digan quién es el mejor abogado. ¿Los clientes? O presuntos criminales. Claro, pero, porque afortunadamente han salido inocentes la mayoría. Tú imagínate hacer una votación entre jueces, abogados y criminales presuntos para elegir al mejor abogado. Pues esto, pues nos podríamos echar unas risas, ¿verdad? Entonces, pero sí que es verdad que tengo muchísimos, te diría que prácticamente el 50% de mis asuntos o son, los clientes son abogados o son derivaciones de abogados que no han visto la manera responsable de defender ese asunto por sí mismos y me lo han derivado. Y en el fondo les honra, porque asumir que le tienes que dar un asunto a un compañero de profesión significa asumir que tú no eres capaz de hacerlo. Y todos tenemos el ego muy por las nubes. Es decir, pero también es priorizar al cliente. Es decir, yo realmente quiero que tú obtengas una resolución lo mejor posible, veo que este caso me queda grande, se lo paso a un compañero que creo que va a hacer una mejor labor. Es tan honesto como comercialmente inaceptable. ¿Sí tú crees? Para mí no.
Desde luego a mí ese abogado que hace eso me generaría una confianza tremenda. Qué honesto es este señor que me reconoce que el asunto le excede, pero esa es la clave, le excede y tengo que ir a este. Cuando yo mañana tenga otro asunto, ¿voy a este o voy a este? Depende. No. Si te puedes yo iría a ti, No, obviamente. No depende, porque depende de mí. No, usted va a ir a él. Usted vino a mí porque él me derivó. Qué bueno. La próxima vez usted quiere venir a mí, pero usted no va a venir conmigo. Usted va a ir a la persona de la que vino. Ese abogado ha hecho algo honesto, ese abogado es bueno, y yo solamente tengo que estar aquí para determinados fuegos. Cuando se enciende una cerilla, no. Yo es cuando se enciende el bosque. Claro. Yo de lo que me ha gustado mucho, ¿eh? Dice mucho de ti. Yo lo que había pensado es, claro, yo inevitablemente, seguramente tus honorarios van a ser superiores a los del otro abogado, saco por contexto. Entonces, si el otro abogado dice este caso, sí lo puedo ganar sin ningún tipo de duda, pues vas a él, porque a veces tampoco hace falta matar moscas con cañonazos. O sea, no es necesario. Exacto, exacto. De hecho, hay muchísima gente que a mí, que llega a mi despacho y no me debería conocer. Claro. A mí no sabes la ilusión que me hace cuando me llega al despacho un ciudadano honesto. Pues qué bien. De hecho, yo tengo un juego que hacía con la que era mi secretaria y pareja, que era... A ver si se puede contar. Sí, Pablo, claro. Tú tienes muchos juegos. Sí, no, claro. Era dentro de una habitación cerrada, pero era un juego que se puede contar. El juego, claro, el juego es cuando yo tengo tarde de consulta, que viene, pues a lo mejor tengo que recibir a 5 personas y de los 5 hay 3 casos nuevos. Uh-huh. ¿El juego en qué consistía? Consistía en que en los apenas 2,5 metros que van desde la puerta hasta la silla que va a ocupar el cliente que me va a consultar en ese momento, yo tenía que adivinar qué delito había cometido presuntamente, por su forma de vestir, por su forma de andar, por su sexo y edad. Tenía ese momento, esos 2,5 metros hasta que se sentara, para determinar cuál era el delito. Te puedo decir que acertaba casi un 80%. Ese es el mismo sistema que utilizamos en la elección de los miembros del jurado. Claro, date cuenta que partimos de una base de que hay 30 ciudadanos que han sido llamados para participar en el jurado, pero solamente 9 son elegidos. Uh-huh. ¿Cómo eliges? ¿Cómo descartas? Porque claro, un mismo asunto con un jurado distinto no solamente va a tener un resultado absolutamente distinto. ¿Cómo eliges a esos ciudadanos? Esto es algo que va mucho más allá del conocimiento, va mucho más allá de la psicología. Realmente tienes que saber analizar toda esa información que te entra pero que no es evidente, procesarla y utilizarla en tu beneficio. Y eso es lo que te decía antes. Eso ya llega más que al conocimiento, a la categoría de sabiduría o arte. No es algo que puedas aprender. O lo tienes o no lo tienes. Qué bueno, ¿eh? Te quería preguntar también, porque claro, al final tú has defendido a personas, luego veremos aquí también casos que son apoteósicos, de todo tipo. Y por el bien de no tener que mutear ahora 30 segundos, vamos a decir que cualquier delito que la gente se pueda imaginar, así muy grave, seguramente tú has defendido a alguien que se le acusaba de ello. De algo más grave que lo que ellos han oído, sí. Seguramente. Hay casos incluso que yo sé que si te tirara de la lengua no podrías ni siquiera contarlos. Son casos, algunos muy, muy graves, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿crees que todo el mundo merece una segunda oportunidad? No, todo el mundo merece una defensa, que es distinto. A ver, una cosa es que yo defienda a alguien y otra cosa es que yo justifique lo que esa persona ha hecho. Uh-huh. Cuando una persona llega a un abogado penalista con una acusación de un fiscal, llega en un estado de necesidad. Y yo no conozco ningún médico de urgencias que le pregunte a su paciente que le llega en peligro de muerte si es pedófilo. ¿Tú conoces algún médico de urgencias que cuando llega el paciente in periculo mortis ahí, medio muriendo, se le pregunta, oye, ¿es usted pedófilo? Es que si es pedófilo voy a hacer objeción de conciencia y no le voy a atender. La atiende, ¿verdad? Sí, sí. Pues yo hago exactamente igual. De hecho, a un ciudadano de bien, a ti mismo, ¿no te repugnaría un juicio en el que el acusado no tuviera derecho a defensa? Uh-huh. Yo creo que a cualquier ciudadano de bien lo que quiere es que las cosas
se hagan bien por el proceso correcto y terminen como tienen que terminar. No habría nada más injusto en esta vida que un juicio sin defensa. Imagínate que a ti te acusaran de algo que no has hecho y te obligaran como un pajarito en el frío a defenderte por ti mismo, a ver a todo el mundo ahí predispuesto a condenarte y no tuvieras a nadie que te ayudara. Pero tú por tu mismo conocimiento, sabiduría, como hablabas también antes, tú te puedes oler. Otra cosa es que presuntamente, ante la ley y todo esto, no sea culpable aún, pero tú te puedes intuir si esa persona posiblemente de lo que se le acusa eso no es. Y tú muchas veces, seguramente, e incluso creo que puede ser inteligente que lo sepas, porque así también sabes cómo defenderlo, sabes lo que realmente ha ocurrido. Vamos a ver. Y tú estás defendiendo a gente que sabes que realmente se merece ir a la cárcel. A ver, una cosa es que el cliente te mienta y otra cosa es que te engañe. Ellos mienten continuamente. El cliente en ocasiones es como el marido infiel. Miente de forma constante. Si consigue engañarme, yo no soy el abogado adecuado para él. No le podré defender. Claro que sé cuando me están mintiendo, pero por supuesto que no dejo que me engañen. Y mentirme es lo peor que pueden hacer. Si tú vas al médico y le dices que te duele la barriga cuando en verdad te duele la cabeza, no te va a curar. A mí, si tú me mientes, al abogado no debes mentirle. Para decir mentiras le pagas a él. Y muy bien, además. No me mientas, ya lo haré yo por ti. Yo soy el único que después de tu madre, sin creerte, te va a defender. El abogado penalista, Rouget, es la prostituta. Es la amante a la que todo el mundo acude pero luego niega. Eres un mal necesario. De hecho, una de las facturas que se pagan, el verdadero karma, es que tú no sientes el amor de la gente. No te sientes querido. En el mejor de los casos, te sientes admirado, te sientes reconocido. Pero querido no. Porque te asocian con el peor momento de su vida. ¿Cómo funciona un abogado? ¿Tiene derecho a la segunda oportunidad? Pues yo pongo el ejemplo del Guardián entre el Centeno, J.D. Salinger, una obra maravillosa de la literatura norteamericana. Y yo hago un símil entre lo que pasaba en el Guardián entre el Centeno y la abogacía. Cuando nacemos, pues nuestros padres nos ponen mirando la vida de frente, una carrera recta, larga, nos pegan un empujón y nos dicen corre. Durante estos primeros años de vida, pues en los obstáculos que nos van apareciendo en nuestro camino, nuestros padres nos van ayudando a esquivarlos. Llega un momento en el que nuestros padres ya no están a nuestro lado. Y esos obstáculos son cada vez más grandes y empieza a haber árboles grandes. Pero tú tienes que seguir corriendo hacia adelante, no puedes parar. Y llega un momento en el que hay tantos árboles que no ves nada. Y justo enfrente donde estás corriendo hay un precipicio que no ves, que das la última zancada y te caes. Pero allá arriba hay un tipo que en ocasiones alguna persona, cuando ve que va a dar la zancada que le va a llevar al precipicio, la agarra del hombro, le empuja y le dice, por aquí no, sigue un poquito más para allá, que por aquí te caes. Pues ese tipo soy yo. Ese es el tipo que te da esa segunda oportunidad. Homicidio, 20 años. ¿Qué edad tienes tú, Rouget? 28. Pues imagínate desde los 8 hasta ahora sin salir. Yo esta discusión la tenía con un amigo mío que es médico. Me decía, él es neurólogo. Me decía, Paco, el único que tiene una profesión más compleja y con mayor grado de responsabilidad que la tuya es la mía. ¿Por qué? Porque lo único que tiene mayor valor que la libertad es la vida. Te equivocas. ¿Sí? Te equivocas. ¿Por Claro, qué? mira, si un tipo le da un ictus cerebral y se muere, se murió. Pero lo mío es una penitencia de 20 años. ¿Qué prefieres estar? ¿20 años de penitencia o morirte de golpe? Claro. Pues claro, la perspectiva cambia, ¿a que sí? Pues tú dices, bueno, tengo 28,
Claro, quizá porque le damos un valor a la vida con una libertad que ya se predispone, ¿no? Que creemos que vamos a tener. Pero claro, ¿qué prefieres, ser 20 años torturado o no estar? Claro, y tú dices, bueno, yo tengo 28, 20 años, tengo 48, todavía queda vida. Pero ojo, ¿vas a vivir 20 años? La tortura va a durar 20, pero tu vida va a durar 20. En España mueren, Roger, todos los días 1.200 personas. De las 1.200, solamente 200 eran enfermos terminales. Quiere decirse que los 1.000 restantes se fueron a dormir pensando que al día siguiente se iban a levantar y no lo hicieron. Wow. 20 años o morirte. Qué malo eres, Paco, ¿eh? Prefiero no tener que elegir nunca. Exacto. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Lo mío es muy complicado porque jugamos con la vida de las personas. En la vida, Roger, tenemos infinidad de problemas de todo tipo. Pero cuando tienes una enfermedad, cuando estás en la cárcel, pasas a tener un único problema. ¿Qué es ese? Ese los monopoliza a todos, ese los aglutina a todos. Todo pasa a ser secundario si hablamos de vida, salud o libertad. Ahí ya pasa a ser todo. Por tanto, no te diré que la libertad está por encima de la vida, aunque en un concepto amplio y filosófico desde luego que sí, porque una vida sin libertad no es vida, es supervivencia, pero ya eso... Para otro podcast. Eso para otro podcast, pero desde luego creo que la libertad en un sentido amplio es el mayor valor de una vida feliz, sin duda. No podemos ser felices sin libertad. Y hablando de la pérdida de libertad, la cárcel al final, muchas veces también se cree que lo peor que hay en la cárcel es que no tienes libertad. Tú que has convivido con mucha gente que pueden ser presos o gente que el día de mañana van a ir a la cárcel, ¿qué crees que es lo peor de la cárcel? El aislamiento social, el abandono. La privación de libertad es algo... Mira, yo, Roger, para mí el universo no es el cielo, no son las estrellas. El universo es lo que pasa aquí dentro. Esto es mi universo. Yo en una celda realizaría mi actividad intelectual, mi actividad científico-académica exactamente igual que fuera. No tendría ningún problema. ¿Cuál es el problema del aislamiento? Las personas que amas. El ver cómo se van descolgando de tu vida, cómo te van abandonando. Cómo te dejan que te pudras en la cárcel. ¿De dónde viene la expresión pudrirse en la cárcel? En la cárcel, hasta bien mediado el siglo XX, las condiciones eran tan malas, la falta de higiene era tan absoluta, que el olor era insufrible. Por eso hablaban de pudrirse en la cárcel. Lo peor es el aislamiento. No la privación de la libertad de movimiento. Si la mayoría de la gente no puede ir a donde quiere. Ese es el problema. Decía, ¿quién era? Era Nietzsche. Nietzsche decía que podemos decidir lo que hacemos, pero no podemos decidir lo que queremos. Claro, al final también hay una falacia de la libertad, ¿no? De que la gente cree que es libre. A mí me gustaba mucho la de que tú eres libre de elegir a qué cadena ser atado. No, la libertad en sí misma no existe. Y te explico por qué. Es mi opinión, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? La libertad no existe. Mira, partimos de la base de que antropológicamente tenemos una serie de cadenas que nos atan, que son las alimenticias y las sexuales, y además por ese orden. Hasta que tú no tengas satisfechas, al menos a niveles básicos, tus necesidades alimenticias y sexuales, no vamos a empezar a hablar de mayores cotas de libertad. Cuando no tienes que comer, tu única preocupación es qué vas a comer, qué vas a cenar, qué vas a desayunar, o simplemente si vas a poder hacer una comida medianamente decente al día. A una persona que tiene esa preocupación, ¿tú le puedes hablar de libertad de expresión? ¿Le puedes hablar de libertad de movimiento? Le da igual. Le da exactamente igual. Entonces, no tenemos que olvidar que el ser humano es un animal racional. Y esa es su génesis. A partir de que conseguimos tener cubiertas esas necesidades, vamos teniendo cotas de libertad, que en verdad es otra falacia, porque son
son parcelas de libertad que que aparecen porque nos generamos nosotros mismos necesidades. Porque si antes no eran necesarias, después lo son porque nosotros decimos que lo son, pero no realmente porque lo sean. Al final, lo único necesario es comer, es respirar. Eso es lo único que te resulta necesario como ser vivo. Ahora, si como hombre quieres evolucionar, pues ya tenemos que hablar de distintas parcelas de libertad, y ahí es donde entra el Estado, ahí es donde entra el Estado, que intenta de alguna manera coordinar la forma en la que todos convivimos para que las libertades de cada cual no choquen, no confluyan entre sí, y ahí es donde entro yo cuando alguien presuntamente cruza la línea. Exacto. Pues para que en vez de apartarlo y resocializarlo, pues no llegue a ser apartado y resocializado. Aquí pues todo el mundo tiene que pagar una condena, o económica pagando mi minuta, o en la cárcel si no lleva una buena defensa y es condenado, y el sistema pues funciona como se presupone que debe funcionar, pero pagar hay que pagar. ¿Y la cárcel realmente rehabilita a esas personas? No siempre. A ver, la cárcel es un lugar muy curioso, porque normalmente al malo, al realmente malo, a lo que yo llamo al zombi delincuencial, al detrito de la sociedad, difícilmente lo va a poder resocializar. ¿Por qué? Porque cuando ha llegado ahí es por algo. Cuando uno acepta perder su libertad es porque ya no le queda nada más. Entonces, una vez que salga, ¿a qué va a salir? Claro, por eso también hay mucha gente que sale y vuelve a entrar rápidamente. Correcto. Esos son los delincuentes recurrentes. Hay gente que comete un error puntual en su vida y que va a prisión, y a esas personas la cárcel sí que puede resultarles un elemento disuasorio, correccional y resocializador. Pero son una minoría. Son una minoría. Pero al bueno que se le condene injustamente y se le mete en la cárcel, consigue el efecto absolutamente contrario. Acabamos de generar un monstruo. También es evidente. Obviamente. O sea, pensar que el sistema va en contra de él, que hay una conspiración o hay lo que sea, no va a tenerle ningún respeto a la autoridad, y una persona que era de bien se encuentra sufriendo una condena que él sabe que no corresponde. Pero es que acabas de tocar el asunto más importante, que es la quiebra absoluta del criterio de autoridad. Se ha perdido el criterio de autoridad. A ver, en la familia, el padre, la madre, no pueden corregir a sus hijos de determinadas formas vehementes porque cometen un delito. ¿Vale? No vamos ahora a desarrollar cómo eran las pautas educativas en los años 70 y cómo lo son hoy. Pero desde luego la pauta educacional no tiene nada que ver en un tiempo y en otro. Lo que en aquel momento estaba aceptado y era correcto, hoy en día es un delito y vendría asuntos sociales y te quitaría al niño. Se ha quebrado el principio de autoridad. Pero también, ¿por dónde viene eso? Porque los profesores tampoco tienen principio de autoridad. Claro, antes tenían mucha autoridad y ahora los ningunean. Claro, o sea, vamos a ver. Antiguamente un profesor llamaba a un padre para quejarse de un alumno y el alumno tenía miedo de la reacción de su padre. Y el padre venía y le preguntaba al profesor: ¿qué ha hecho mi hijo para que usted me tenga que llamar? Y luego corregía al hijo en casa. Hoy en día, si el hijo llama al padre, el padre corrige al profesor. Por eso el profesor le dice al alumno: si tu padre te pega, te grita, te insulta en casa, dímelo, que voy a llamar a asuntos sociales. Claro, yo te he despojado a ti de tu autoridad y tú me has despojado a mí. Pero es que la policía tampoco tiene autoridad. Llevan una pistola, un arma de fuego reglamentaria de adorno. Porque el policía sabe muy bien que no puede utilizar ese arma. Esto me lo contaba Joe en el podcast. Pues si utiliza el arma reglamentaria, va a tener que escribir mucho y va a tener que dar muchas explicaciones. Con lo cual, el malo, que está incumpliendo las normas... Tiene ventaja. Exacto. O sea, aquí la cuestión es que si yo voy a huir, lo que va a producirse aquí es una carrera de media distancia en el que si logras correr para que yo
y eres más rápido que yo, para que yo no me pueda escapar, me vas a capturar, y si no, no lo vas a hacer, y en ningún caso vas a poder utilizar tu arma reglamentaria. Pero es que además, para utilizar tu arma reglamentaria tienes que estar sofocando un ataque previo. Que claro, si yo inicio la acción de ataque y tú no puedes reaccionar con suficiente rapidez y te impacta, ya te he matado. De hecho, hace un par de días hemos tenido un caso terrible en el que un señor le quitó el arma reglamentaria a un policía, creo que fue en Canarias, y disparó contra él. Exacto. Hoy en día, la única figura que preserva el principio de autoridad es la judicial. Todos sabemos que como un juez te condene, vas a la cárcel. Es el único elemento de autoridad que existe y es la única forma de controlar al resto de poderes del Estado. El Poder Judicial es el que controla al Ejecutivo, es el único que en casos de corrupción puede poner freno a la actividad del político y es además el que interpreta las leyes que emanan de las cámaras. Entonces es lo último que nos ha quedado el principio de autoridad. Pero yo recuerdo aquella frase que decía que tiempos difíciles hacen hombres valientes hacen tiempos fáciles, tiempos fáciles hacen hombres buenos hacen tiempos difíciles. Es decir, tenemos que mantener todo en su justa medida. Y hablar tanto de derechos y tan poco de obligaciones no creo que sea una forma evolutiva para la sociedad. Muy buen punto, ¿eh? Antes de adentrarnos tengo por aquí un montón de anécdotas que me has ido contando a lo largo del tiempo que te conozco y quiero algunas rememorarlas en el podcast. No quiero que se pierdan, o sea, son anécdotas que tienen que ser contadas. Pero antes, justo hace un día o dos así estábamos cenando y me contaste una idea de, digamos, un nuevo formato de cárcel en alta mar. Sí. Que podía funcionar mucho mejor que el sistema que tenemos a día de hoy. Junto al casino. Esas ideas las guardamos para otro podcast. Exacto. Vamos a la de la cárcel. Sí, a ver, hasta ahora todos los sistemas penitenciarios, date cuenta que la cárcel tiene una finalidad resocializadora, que es el artículo 25 de la Constitución Española, habla sobre la finalidad resocializadora de las penas de prisión. Entonces, partiendo de que la resocialización exactamente igual me da realizarla en España que en un país distinto, hasta ahora estamos asumiendo que el país tiene que generar lugares de exclusión en el que recluyamos a las personas que han sido condenadas para que lleven a cabo ese proceso resocializador. Y estamos empezando a tener un problema de espacio, un problema de custodia. Entonces yo lo que planteo es lo siguiente. Oiga, como este problema es común a todas las sociedades que están gobernadas por un Estado-nación, ¿por qué no utilizamos un elemento geográfico que nos pertenece a todos, que son las altas mares, el océano? Montamos una tremenda plataforma con una custodia internacional y llevamos allí a presos de todos los países del mundo, en el que los países, para no tener sus propias cárceles, los llevan hasta allí, llevan a planes de resocialización, además convivencia internacional, que es muy bueno. Aprenden idiomas. El feedback entre unos y otros, ¿verdad? Y ¿qué podría salir mal? Pues yo creo que sería un ahorro para el Estado muy importante si el sistema funciona exactamente igual aquí que allí, y ten en cuenta que un preso sano en España nos cuesta a cada ciudadano 2.000 euros al mes. Es una locura, ¿eh? Es mucho dinero. ¿Por qué? Y ahí no estamos metiendo el coste indirecto de vigilancia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios de prisiones que son agredidos a diario. Pero date cuenta que un funcionario de prisiones no puede llevar un arma reglamentaria dentro. Tú imagínate que los presos en un momento dado le quitaran el arma reglamentaria a un funcionario de prisiones. Pero claro, es que tú imagínate que el funcionario de prisiones tiene que intervenir en una pelea entre dos bandas de presuntos asaltantes, ladrones con violencia en casa habitada, que son exmilitares de algún país del este, y tiene que entrar allí pues a cuerpo descubierto. Y un tirachinas. Claro. Casi. Y además, fíjate, y aquí no estoy hablando de un argumento en absoluto machista, estoy hablando de un argumento táctico. Imagínate una pobre funcionaria de prisiones que además no tiene que hacer pruebas físicas prácticamente de ningún tipo, que no tiene además formación en lucha, que esa mujer tenga que meterse en medio de una pelea entre 20 presos de una cárcel, pues a cuál más grande de estos tipos que dan sombra, pues, y que esta pobre mujer tenga que meterse ahí. Realmente creemos que esta señora tiene
condiciones de meterse ahí. ¿Tiene la fuerza física para poder repeler una agresión? Es más, ya no quiero pensar en si en un momento dado, porque bueno, las cárceles, vale, cuando ya la cosa sale de madre, entonces entran fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aíslan módulos, etcétera. Pero tú imagínate que la meten en una celda. Y la retienen. Puede pasar cualquier cosa. Y puede pasar cualquier cosa. No quiero dar ideas. Pero a mí me gusta la idea que has planteado de la plataforma. De hecho, hay una película que justamente hay una cárcel que es como un barco gigante. Creo que era, no sé si es Zelda, no sé qué, seguro que en los comentarios lo dejan, que va de un escapista profesional de cárceles y que al final la cárcel de la que va la película lo meten en una que es un barco gigante, pero su palabra clave no funciona. Y ahí tiene que escaparse, ¿verdad? Correcto. Y mola mucho. Y la verdad que ahí te das cuenta de que en alta mar realmente se pueden hacer cosas que están completamente desaprovechadas y que estamos, ya no solo España, un montón de países financiando un sistema penitenciario que hace aguas por todos lados. Aguas. Sí, nunca mejor dicho. Aguas. Me ha gustado, ¿eh? Hombre, sí, pero por ejemplo, fíjate, si no queremos hacer cárceles mundiales, pero sí podríamos hacer, por ejemplo, cárceles europeas. La Unión Europea, pues que determinase que una determinada parte del espacio se utilizase para eso, y creo que sería algo bastante inteligente, bastante racional, y además, de alguna manera, pues incluso a lo mejor porque de alguna manera esto es como una cárcel, viene a ser como un zoo en el que tienes a determinadas personas recluidas cerca, pero no dentro de lo que es la sociedad. A lo mejor llevarlos de una manera mucho más externalizada conseguiría acelerar el proceso de reinserción en aquellos casos en los que realmente sea posible. Bueno, y no hay riesgo de fuga, que también me lo comentaste. Absolutamente. Que va a ir nadando. Absolutamente. Buena suerte. Es absolutamente. O sea, yo si llega un helicóptero o llega cualquier medio cercano a una distancia más que prudencial de la plataforma, o son víveres que estoy recibiendo y sé quiénes son, obviamente. De hecho, ahí hay una película maravillosa de Steve McQueen, se llamaba Papillón, y era la fuga de la cárcel de Alcatraz. Y la única forma de salir de una cárcel de esas es utilizando precisamente los medios logísticos de abastecimiento de la cárcel. Es la única forma de salir de una cárcel de estas, utilizar uno de los medios logísticos por los que meten o sacan alimentos, ropas o lo que sea. Aquí una cosa que hemos comentado mucho fuera de cámaras es la creatividad y el ingenio que tienen muchos de estos grandes criminales o presuntos criminales, ya bien sea para perpetrar sus delitos o para eludirlos. Obviamente hay que protegerse. De hecho, fíjate, ahora mismo es un asunto que está vivo actualmente, y yo estoy defendiendo a una persona que está siendo acusada de presuntamente tener el mayor laboratorio de fabricación de moneda falsa de la historia. Este señor presuntamente consiguió hacer billetes de 500 1-1, es decir, que eran absolutamente perfectos y aceptados como moneda fiat por un cajero automático, por un banco. Y de hecho, ¿cómo se llega a saber que esto está sucediendo? El Banco de España, Banco Central Europeo, a cada billete le da una numeración que es única e irrepetible. Y además el Banco Central Europeo sabe cuántos billetes hay en circulación. Pues de repente se dan cuenta de que hay más billetes en circulación de los que debía haber. Y para notar eso, con la cantidad de billetes que hay, te aseguro que tendría que haber muchos billetes más en circulación. De hecho, te voy a dar un dato. El único país de la Unión Europea donde no se pueden utilizar los billetes de 500 es España. Y casualmente esta persona está acusada presuntamente en España. Fíjate, muy bien dicho presuntamente, porque claro, está en libertad. Claro. Este señor está en libertad por estos hechos, y además auguro que va a ser declarado inocente por estos hechos, y más de uno tendrá que pedirle disculpas. Pero claro, tú fíjate la gravedad de poner en libertad a una persona así. Hasta donde sabíamos, había 6 personas en el mundo que sabían hacer moneda. Ahora sabemos que presuntamente hay 7. O sea, la fabricación de monedas de los secretos mejor guardados. Pero es que además mi cliente estaba bastante seguro en prisión, si tú te paras a pensarlo. Mira, cuenta para mí una de las mentes más privilegiadas del siglo XX en España, que es Mario Conde. Cuenta Mario Conde que a él estar en la cárcel le salvó la vida porque era objetivo de la banda terrorista ETA, y que como entró en prisión no lo pudieron matar. Pues yo te digo, por ejemplo, pues ahora mismo
en la lucha de poderes económicos que hay entre la Unión Europea, la OTAN y la URSS. ¿Tú te imaginas si algún mandatario de una potencia internacional secuestrase a mi cliente creyendo que realmente sabe fabricar moneda cuando no sabe y le pidiera que fabricase euros para desestabilizar la economía europea? Se lía, ¿eh? Presuntamente. Presuntamente. Claro, luego se darían cuenta de que no sabe. Luego, claro, verían que ha sido un bluff como en el póker y que hay que soltarlo, pero claro, date cuenta, ¿sabes cómo empecé yo la defensa de ese asunto? Ese asunto es absolutamente maravilloso. Un tipo resulta que encuentra una maleta en el campo, iba con su perro paseando, y su perro, pues, que es muy curioso, un idea fix de Asterix y Obelix de la vida, pues encuentra esa maleta, empezó a lisquearla y se encuentra una maleta llena, creo que eran 3,5 millones de euros, en billetes de 500. Y el tipo pues va a los Mossos d'Esquadra y le entrega la maleta y la devuelve. Este honrado ciudadano. Los Mossos cuentan los billetes que allí hay, hacen un primer análisis lofoscópico, huellas dactilares, y determinan que no hay huellas allí. A los 2 meses hacen otro análisis lofoscópico y sí que encuentran huellas dactilares. Se habían dado cuenta de que se habían equivocado al contar, había 100 billetes más y encontraron huellas dactilares. Y yo empiezo a darle vueltas a la cabeza. Un honrado ciudadano que se encuentra 3,5 millones de euros en una mochila, abandonados en el bosque, y los devuelve. Hombre, Roger creo en la honestidad del ser humano, pero hasta ahí... Claro. A lo mejor devuelve la maleta. Exacto. Sí, eso. Hasta ahí. Un primer análisis lofoscópico y no hay huellas dactilares. Pero luego resulta, y cuentan, ¿no? Luego resulta que se han equivocado al contar. Equivocarse al contar dinero, 100 billetes. Segundo análisis lofoscópico y ahora sí que encuentro. ¿No será que han encontrado los 100 billetes que antes no había y ahora sí hay? Bingo. Ahí estaban las huellas, en los 100 nuevos. Ya. Quiero ver las huellas dactilares. O sea, ¿tú te crees que un señor que presuntamente es capaz de hacer una moneda 1-1 va a trabajar sin guantes? Claro. Entonces pido que se me muestre ese análisis de huellas dactilares. Y no me llegaba. No me llegaba. Y digo, ostras, pues voy a ver si en los medios de comunicación alguien se ha hecho eco de esta noticia y ha publicado algo sobre las huellas dactilares. Busca en internet, en Google. Operación de billetes falsos de 500 euros. Y hay una foto de un billete de 500, en el diario creo que es El Mundo, con la huella dactilar y el billete, el análisis lofoscópico de presuntamente mi cliente. Y yo que soy un psicópata de esto, que yo disfruto con esto, tiro y voy a ver los metadatos de la foto. Y todavía estaban allí los metadatos. Resulta que el tipo con el perrito había sido detenido, había entregado la mochila, no quiero mentir, septiembre del 2021. Adivina de cuándo eran los metadatos de la foto. Marzo del 21. Claro. ¿Y cómo puede ser esto? Pues esto puede ser, y esto va a ser una pedazo de bomba. En este asunto hay varias bombas, pero esta es la primera. ¿Por qué van a por mi cliente? Porque mi cliente ya había sido juzgado y condenado por falsificación de moneda en el año 2007-2008. No le defendía yo en aquel caso. En aquel momento no lo conocía. Cuando de repente el Banco Central Europeo se da cuenta de que hay más billetes en circulación y se da cuenta de la calidad de los billetes, porque claro, ¿qué es un billete falso? Un billete falso es aquel que yo puedo detectar
que tiene determinadas diferencias en relación con el original, o que si yo comparo un original y una copia, puedo decirte cuál es el original y cuál es la copia. Pero si ambos son exactamente iguales y yo no puedo determinar cuál es el original y cuál es el mendaz, ambos son auténticos. Ya no es falso, pasa a ser auténtico, porque no tengo cómo diferenciarlo del otro. Entonces, claro, el Banco Central Europeo dice, vamos a ver, una falsificación de esta calidad, ¿quién la puede haber hecho? Porque no hay tanta gente que pueda hacer algo así. De hecho, son muy pocos. Ostras, seguro que ha sido este que cogimos en el 2007, que ha seguido mejorando, ha seguido implementando nuevas tecnologías y en el año 2021 ha conseguido finalmente hacer, pues, el billete perfecto. Y se van a por él. Como en la primera maleta no encuentran absolutamente nada, van y meten. Eso es lo que yo sostengo que ha pasado, y lo digo presuntamente y en aras a la correcta articulación del derecho a la defensa. Le meten 100 billetes del 2007. Que esos sí tenían huellas. Que esos sí tenían huellas. Por eso también lo culparon. Exacto. Pero claro, por ese delito ya se le juzgó y se le condenó. No se le puede volver a condenar. Tú lo has dicho. Pero esto no queda aquí. No, hay más cositas. Hay más cositas. Hay más cositas porque a lo mejor resulta que como estos billetes se encontraron en el Prat de Llobregat, pues a lo mejor resulta que estos billetes, aunque no los hiciera el mío, resulta pues que en verdad no pretendían introducirse dentro del sistema, sino que lo que pretendían era, tú sabes que ha habido un movimiento en Cataluña que predicaba la independencia de Cataluña. Pues tú imagínate que este señor lo que estuviera haciendo es una prueba de la calidad de moneda que puede hacer para hacer una nueva moneda catalana. Claro. Y se le aplicaría la ley de amnistía. Totalmente. ¿O no? Yo creo que sí, ¿no? Debería. Bueno, es una idea. Podría ser. Algún abogado de estos que saben mucho, de los que sí que son de los importantes, a lo mejor puede llevar la defensa por ahí, no lo sé. Claro. Habrá que ver. Habrá que ver, el tiempo dirá. A lo mejor no es necesario, porque como resulta que ya tenemos aquí el tema de que sabemos que las fotos han sido manipuladas, la cadena de custodia de los billetes también ha sido manipulada. Vete a saber. Es un asunto que va a dar muchísimo, muchísimo, muchísimo que hablar, ya lo verás. Y está en libertad. Sin fianza. Desde el mes de agosto. También te digo, si le hubieran puesto una fianza, hubiera sido muy cómico que se pagara con billetes. De 500. Presuntamente de 500 falsos. O imagínate mis honorarios, que yo los hubiera cobrado con billetes de 500 falsos. Sería cómico, ¿eh? Obviamente en este tipo de asuntos, ahora ya hablando en serio, en este tipo de asuntos, obviamente todo, absolutamente todo está fiscalizado, incluido los honorarios del abogado. Es decir, cualquier transacción que se haga en estos asuntos se hace pues con transferencias bancarias para declarar IVAs, IRPFs, impuestos y de todo, porque obviamente una de las primeras cosas que se puede pensar es que se debe evitar, es que nadie que esté trabajando en un asunto así pues pueda percibir moneda que no corresponde. De todos modos, ya en España los billetes de 500, que fue lo único que se le atribuyen a estos señores, ya están fuera de la circulación. Es decir, dar un billete de 500 tienes que dar hasta el DNI para ver de dónde procede, quién lo ha dado, en qué transacción. Bueno, a mí me impresiona que independientemente de si ha sido tu cliente, que seguramente sabemos que no, o cualquier otra persona que esté por ahí, quién sabe, o nadie, que sigan investigando, haya logrado introducir tantísimo dinero uno a uno para que se prohíba el billete de 500, para que esté tan regulado. Para que el Banco Central Europeo se dé cuenta de que hay más moneda en circulación. Después de la pandemia, que imprimieron a cascoporro. Exacto. O sea, qué locura. Tú imagínate, o sea, para que el Banco Central Europeo se dé cuenta de que hay más billetes de los que ellos han sacado. O sea, por esto no es que de repente, pues tú en tu casa, que tienes un presupuesto limitado, te des cuenta de que cada vez que abres un cajón hay más dinero del que debería haber. No. Aquí tienes que hacer una cuenta global en todo el espacio Schengen y darte cuenta de que hay un quebranto de caja que tenga que dar lugar al inicio de una investigación. Qué locura. Claro, aquí ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, como casi siempre, la justicia actúa tarde. Muy probablemente a la persona
que hizo esos billetes, si es que son falsos, porque insisto, no hay forma de determinar cuál es el auténtico y cuál es el falso, con lo cual al final todos acaban siendo auténticos, pero muy probablemente cuando el Banco Central Europeo se da cuenta, esta persona ya ha terminado de hacer esos billetes y ya no los está haciendo. Es la consecuencia de la introducción de los billetes lo que da lugar al inicio de la investigación. Viene a ser lo mismo que si tú de repente te das cuenta de que en una barriada hay mucha droga circulando por la calle porque hay mucha gente adicta a la droga, que tú dices, alguien la tiene que haber introducido previamente, sí, pero el cargamento se te ha escapado. Ahí la llevas. Si usted pretende hacerme a mí responsable de la fabricación del billete, me tendrá usted que pillar infraganti en el laboratorio o al menos en posesión de esa moneda. Es que usted a mí ni me ha pillado en posesión de esa moneda, ni me ha pillado en el laboratorio, ni me ha pillado absolutamente nada. Bueno, vamos a suponer que esto de las huellas dactilares que había en la moneda que se encontró, bueno, mire usted, que yo haya tocado un billete no quiere decir que lo haya fabricado. ¿Cuántos billetes no tocas tú todos los días? Claro. Y claro, ¿el delito cuál sería? ¿La fabricación o la introducción? ¿Quién le dice a usted que yo no compré moneda falsa para introducirla en el mercado, pero yo no la fabriqué? Es que el delito es distinto. Claro. O sea, una cosa es lo que sabemos, Roger, otra cosa es lo que imaginamos y otra muy distinta es lo que podemos acabar demostrando. Y ese es el juego maravilloso en el que, si te das cuenta, acaba siendo lo más garantista, porque todos damos por supuesto que este señor lo ha hecho, porque era el que más conocimientos tenía, porque ya ha sido... Sí, pero es que usted tiene que pillarle. Y no le ha pillado. Usted ha llegado tarde. Entonces, como usted ha llegado tarde, lo realmente injusto no es que a este señor se le declare no culpable. Lo realmente injusto sería condenarle. Qué buen abogado eres. No, hombre, es que es verdad. Yo quiero que el sistema funcione y el sistema tiene unas reglas de juego. Lo que no puede ser es que los buenos incumplan las reglas del juego. Hablando del sistema y de las reglas del juego, tengo por aquí algunas anécdotas en las que las has puesto al límite. Dispara. ¿Se puede hablar de la de Kid Keo? Uf. Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Había un cliente. Muy buena. Había un cliente que estaba siendo acusado de una agresión sexual de la que no se iba a escapar. Sobre todo no se iba a escapar en ese juzgado en el que le había tocado. Obviamente no voy a dar datos de la localidad para no facilitar. Y yo no quería que a mi cliente le juzgara esa sala en concreto. Porque sabía el criterio de la sala, yo tenía que anular una prueba ahí y sabía que era de todas la que menos me favorecía. Y yo no tenía cómo recusar a la sala, porque las causas de recusación, es decir, pensar que un tribunal no es objetivo, son causas que están tasadas en la ley, que tú no te las puedes inventar. El juez es el que predeterminadamente por ley te corresponde. Entonces, ¿yo qué es lo que hice? Hay un cantante de rap, además muy cercano a mi localidad, que se llama Kid Keo, que tiene una canción que se llama Lollipop, y en el que, bueno, pues uno de los eslóganes es chupa la puta. Esto es una buena canción. Es poesía contemporánea, es arte literario urbano, pues no sé. A ver, Roger. Es que sé lo que viene. A ver, claro, tú ¿habría algún problema en que tú fueras a un juicio con una camiseta de Queen? No. Bohemian Rhapsody. Sin ningún problema. ¿A que no habría ningún problema? En absoluto. Pues a este señor le gusta Kid Keo. Sí que es verdad que tiene 60 y algún años y Kid Keo le viene un poco reciente, pero bueno, es un hombre joven de espíritu y corazón y bueno, pues le gusta la música moderna. Entonces, claro, este señor llega a su juicio por agresión sexual con su camiseta, se quita la chaqueta del chándal y pone aquí, chupa la puta. Y dice el presidente de la sala, usted no puede venir aquí con esa camiseta. El
cliente, imagínate, como un pajarito en el frío siberiano, estaba así, no se movía el pobre. Tenía que aguantar como un campeón. Y digo, perdone, señoría. ¿Por algún motivo en especial? Y dice, no puede venir aquí con esta ropa. Digo, discúlpeme, señoría, ¿tiene usted algo en contra de mi cliente? Porque no ha criticado usted la ropa de nadie más de los que están aquí, salvo la de este señor. Creo que tiene usted una predisposición negativa en contra de este señor. No creo que sea esta sala la más adecuada para juzgarle, ya que se están metiendo antes de empezar el juicio, incluso con su ropa, con la música que le gusta. Oiga, pero es que el mensaje no tiene usted por qué leerlo. Además, lo de chupa la puta no se lo dice a la víctima. Es una frase que usted está sacando de contexto porque no conoce la discografía del señor Keo, que es extensa y profusa. Me veo obligado a recusar a la sala. ¿Y qué pasó? Pues que lo recusamos o lo llevamos a otro sitio. Allí no podíamos ganar. Voy a hacer que este clip le llegue a Kid Keo. Le encantará. Creo que le va a dar... Le encantará. Le va a gustar. Le encantará. Por cierto, yo a él no lo conozco personalmente, pero uno de sus cámaras, el que le hace los vídeos, es cliente mío. Yo tengo algún amigo en común, ya le... Pues de un modo u otro le va a llegar. Pues es una anécdota que tenía que ser contada. Seguro que le encantará. Seguro que le encantará. Es utilizar muchas veces el ingenio. Creo que era Nietzsche quien decía que una de las formas más útiles de demostrar la inteligencia es el ingenio, es el humor. Uh-huh. Y es así. Algo que utilizando la ley no podríamos conseguir en ningún caso, que sería la recusación de una sala, porque todos estamos sometidos al juez predeterminado por ley, pues hay formas en las que en ocasiones pues sí que podemos orillar eso. En este caso en concreto yo soy muy partidario siempre de celebrar ante el juez que me toca, que me corresponde, y además soy totalmente contrario a las suspensiones. A mí estos abogados que intentan postergar las cosas, alargar los procedimientos, no va conmigo. No va conmigo, ¿por qué? Porque yo considero que la justicia es como un elefante. Tarda mucho en dar un paso, pero lo que pisa lo arrasa. Y tarde o temprano va a llegar. Uh-huh. Enfrentémoslo. No vamos a hacer el avestruz. Vamos a enfrentarlo desde un principio. Porque lo voy a tener que enfrentar de todas maneras. Uh-huh. Postergarlo no me va a suponer absolutamente nada. Pero claro, cuando hay algún juez concreto o alguna sala concreta que sé que, por supuesto que obrarán en conciencia, pero yo no comparto ese criterio. Uh-huh. Yo tengo que ejercer mi derecho a la defensa. Y en este caso, si el presidente de la sala no hubiera dicho nada a este señor por la camiseta que llevaba, pues yo no hubiera podido ejercer la recusación. Uh-huh. Él, antes de llamarle la atención a un ciudadano por la ropa que lleva o deja de llevar, debe cuestionarse si puede o no puede hacerlo. Claro, desde el momento en que le llama la atención ya está mostrando una predisposición. Uh-huh. Y precisamente la aplicación de justicia se basa en la neutralidad. Y claro, en cuanto estás predispuesto, pues pierdes la neutralidad. Es un juego, siempre, por eso te decía, Roger, que no hay dos casos iguales. Siempre hay una salida. Lo que pasa es que, claro, esa salida no es algo grosero, no es algo que sea evidente, pero es algo que está ahí. Y no haya... Yo siempre digo que no hay asunto sin solución. Otra cosa es que yo no la haya visto. Claro. Pero tiene que estar en alguna parte. Por eso, si volvemos a la casilla inicial, ¿quién es el mejor abogado? Pues dependerá a veces a lo mejor del caso. A lo mejor para un caso en concreto hay un abogado que lo puede hacer mejor que otro, simple y llanamente porque en ese asunto en concreto ha encontrado la tecla que hay que tocar. Hablando de teclas, encontraste otra también en la anécdota del control de alcoholemia. Uf. Esa tecla era muy bonita.
A ver, la alcoholemia quizás sea uno de los delitos más complejos que existan. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional nos dijo hace un montón de años, y además creo que con buen criterio, la gente, cuando te obligaron a soplar, ¿qué es lo que decía? Decía, oiga, es que yo tengo derecho a no declarar contra mí mismo y desde el momento en que yo estoy soplando, le estoy dando a usted una evidencia para que usted me condene. Muy buen punto. Correcto. Pero claro, mire usted, es que hay un interés superior, que es el de la seguridad vial. Muy buen punto también. Eso dijo el Constitucional. Entonces dijo el Constitucional, mire, como la única forma de asegurar la seguridad vial, la suya y la de los que circulan con usted, es precisamente que usted se tenga que someter a unas pruebas de alcoholemia, en la que usted técnicamente no está declarando, porque soplar en un etilómetro no es declarar. Soplar es soplar y declarar es hablar. ¿A usted le estoy preguntando? ¿Tiene usted que hablar? Entonces usted tiene derecho a no declarar, pero no a no soplar. Usted tiene que soplar. Y efectivamente es así. Claro, ahí empezamos a entrar desde el momento en que tú les das una evidencia que les permite determinar sin ningún género de dudas que yo iba conduciendo bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, tengo un 90% de la condena, 95% de la condena asegurada. Encontrar los fallos de ese sistema no es nada evidente, no es nada fácil y además no es nada conveniente. ¿Por qué? Porque no puedes mandar un mensaje a la población que sea: beba usted, búsquese usted un abogado que le defienda, no pierda usted el carné de conducir y continúe conduciendo. Yo tuve un grandísimo amigo que en un accidente de tráfico perdió a su padre y dejó a su hermano gravemente herido por un accidente con una persona que estaba etílicamente intoxicado. Entonces, ese no es el mensaje que le debemos mandar a la población. Entonces, hay una predisposición muy grande a la condena, pero en este caso del que tú hablas, la persona no podía ser condenada bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque este señor profesaba una religión en la que si él tenía antecedentes penales, le echaban de su comunidad. Ah, pensaba que era por beber, era por antecedentes penales. Claro, o sea, es una comunidad religiosa en la que cualquier antecedente penal supone una quiebra de las leyes y para ellos, pues ellos tienen que cumplir con las leyes divinas, pero ellos entienden que las leyes terrenales también las tienen que cumplir y tienen que ser gente adaptada a la sociedad. Y bueno, pues él tenía que asegurarse de que efectivamente él no salía condenado porque ello suponía algo mucho peor, que era perder el carnet de conducir, que era la pérdida de la pertenencia al grupo religioso. Y eso él sí que no estaba dispuesto bajo ningún concepto estaba dispuesto a aceptarlo. Podía perder a la familia, a los amigos, a todo el círculo. Absolutamente. Es aislamiento total. Lo que hablábamos que era peor que la pérdida de libertad. Exacto. Entonces, pues bueno, resulta que ha habido, siempre hay un fallo. O bien en la fecha de homologación del aparato, o bien en la forma en la que se realiza la prueba de alcoholemia, o bien en la posibilidad de realizar alegaciones, o bien en la solicitud de una prueba de contraste en sangre. Hay infinidad de posibilidades. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que nadie está acostumbrado a hacerlas. Pero si un cliente en un momento dado se da cuenta de la situación en la que se encuentra y en tiempo real coge el teléfono y te contacta y te dice: me está pasando esto, ¿cómo debo obrar? Y tú empiezas a darle los consejos concretos para que él pueda orillar dentro del procedimiento determinadas cuestiones que le van a suceder, este señor se va a librar de la condena. Debe librarse de la condena. En España no se calibran bien los etilómetros. Claro, a ver, ¿qué es un etilómetro? Un etilómetro es un aparato de precisión. Si yo quiero hacer levadura para el pan, cojo mi báscula y peso exactamente la cantidad de harina que tengo que echarle
y la cantidad de agua y la cantidad de sal para hacer esa levadura, ¿verdad? Pues un etilómetro es un aparato de precisión que mide la cantidad de etanol en aire que tú estás expirando. Entonces tiene que ser un aparato absolutamente preciso. ¿Por qué? Porque si no lo es, la condena va a depender de la precisión de un aparato que realmente no lo es tanto. Y como aparato preciso, tiene que estar sometido a una serie de controles y verificaciones periódicas que tiene que hacer un instituto que se llama Instituto Nacional de Metrología, que está en Madrid, que previamente tiene que haber homologado ese modelo en concreto de etilómetro, porque hay varios, para su uso en España. Y claro, esa prueba ha de realizarse de una determinada manera. Y una vez que tú realizas esa prueba, si tú no estás de acuerdo con el resultado de esa prueba, porque sabemos que aunque tiene una validez científica, no tiene una precisión absoluta, tú tienes el derecho a una prueba de contraste en sangre. Pero ¿qué es lo que se te dice? Que para tú hacer esa prueba de contraste en sangre, el análisis de sangre lo tienes que pagar tú. Ah, ¿y la justicia gratuita? Y si no tengo, creo que son 700 y pico, 900 euros, algo así. Y si no tengo los 700 y pico euros que vale el examen, no me lo puedo hacer. Y este que los tiene, sí. Tiene mejores posibilidades de defensa que yo porque tiene más dinero. No pinta muy bien. Y ahora yo voy y me hago la prueba de contraste en sangre. Pero, oiga, la persona que me está extrayendo la sangre no pretenderá usted que utilice un algodoncito con alcohol para hacerme la prueba. ¿Me ha identificado? ¿Esta persona cómo me ha identificado para hacerme la prueba? ¿Me ha pedido el DNI? ¿Podía pedírmelo? ¿Estaba presente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando me han pedido el DNI? Ah, que estaban dentro de una consulta médica. ¿Y qué hacen aquí si están contaminados? Que salgan de aquí. Están llenos de gérmenes. Y ahora me extraen la sangre. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que yo había bebido presuntamente? ¿Cómo se va a custodiar esa sangre? ¿Qué cantidad ha extraído usted? ¿Ha dejado usted restos suficientes para un contraanálisis? ¿Cómo se entrega esa sangre finalmente del punto de extracción al laboratorio que la analiza? ¿Se han respetado los tiempos, las temperaturas y las condiciones de conservación? ¿Cómo se ha etiquetado ese frasco? Claro, las cosas se pueden hacer bien o mal. Si sabes hacerlas bien, es muy fácil coger el martillo y destruir la pared. Y en ese caso, no puedo darte más información, es lo que se hizo. Pero el tipo salió absuelto. Y sobre todo, fíjate, a él el carné le daba igual, era un hombre que tenía muchísimo dinero, podía haberse pagado un chofer perfectamente. Eso se lo podía permitir. Salir del grupo, no. Qué locura. Sí, es que es lo que te digo, Roger, esto es un juego que nunca se agota, que siempre hay una posibilidad en el que siempre es curioso, pero es que siempre puedes ganar la partida, siempre. Y fíjate que puede suceder la paradoja de que te acabes aburriendo de ganar la partida. ¿No te has aburrido? Tráiganme a alguien que me haga jugar. Mira, ahí en la zona donde yo más ejerzo, pues donde tengo el despacho, en Benidorm, pues me consta que los fiscales entre ellos pues se cambian los días. Es decir, como el fiscal tiene una labor de alguna manera institucional, pues uno, por ejemplo, le tocaban juicios el martes, pero el martes tiene que hacer algo, entonces le pide a un compañero, oye, mira, hazme los juicios del martes y yo te hago a ti los del jueves. Y no pasa absolutamente nada. Salvo que el martes esté en juicio conmigo. Que entonces nadie quiere cambiar el día. Porque saben que se va a montar la de Satanás
Y nadie quiere cambiar eso. No, te ha tocado a ti. Pues ya te apañarás. Ya te apañarás con él. A ver, una vez que empieza la pelea, pues yo creo que Tyson en su último combate, como boxeador que es, el león hasta que se muere sigue siendo león, pues disfrutó en su combate poniéndose en los guantes y pegándose. Y yo una vez que me pongo la toga y me enfundo los guantes, disfruto. Pero muchas veces te da pereza antes de empezar el combate, porque el penalista está estigmatizado. Destila un olor a heces desagradable. El basurero cuando llega a casa, ¿a qué huele? Pues yo también. Entonces llega un momento en el que si a lo mejor el dinero ya no es el incentivo, y humildemente pues ganas la partida casi siempre, pues si siempre ganas, te aburre ganar. Por más que el juego sea divertido, pero es que al final sabes que lo vas a encontrar, sabes que vas a encontrar esa solución, sabes que vas a encontrar ese agujero. Al final, y si a eso le sumas la factura personal que pagas, que es la soledad más absoluta, pues al final lo único que te acaba compensando en primer lugar es el crecimiento personal derivado del estudio. De hecho, creo que lo único que nos llevamos a la otra vida es lo que vivimos y lo que sabemos, y en ese aspecto sí me siento feliz. Y la alegría de ayudar a un tercero, de en ocasiones pues realmente poder ayudar al prójimo, porque el resto de todo lo que rodea esto no compensa en absoluto. De hecho, te diría que la gran mayoría de los penalistas que conozco son francamente infelices. Es un karma. O sea, todo se paga. Ojalá sigas jugando, Paco, ¿eh? Yo, si te digo la verdad, yo disfruto. A ver, mi problema es que yo disfruto con el estudio. El cerebro para mí es un músculo más que se ejercita, que hay que ejercitarlo a diario. Y comentábamos el otro día que un bíceps tú lo hipertrofias, lo ejercitas y crece, se hincha. El cerebro funciona de una manera un poco diferente. El cerebro es más como una esponja, Roger. Tú a una esponja le echas agua y no aumenta su tamaño, pero pesa más. Cambian cosas ahí dentro. Pues el cerebro es exactamente igual. El cerebro obviamente no aumenta de tamaño tu cabeza, pero se produce una serie de conexiones internas que te permiten cada vez tener más conocimiento, te permiten cada vez integrar más y te permiten cada vez ir más rápido. Yo voy muy rápido. Por eso, pues, luego empiezo con las polimatías, empiezo a estudiar un montón de materias que no son estrictamente de derecho, porque la persona que solamente entiende de una materia acaba siendo esclavo de esa materia, acaba siendo un ignorante, y el abogado debe saber absolutamente de todo. El abogado debe entender la vida, porque lo que tú juzgas en una sala de justicia es la vida de una persona. Te quiero hacer unas preguntas. Dispara. Iba a cerrar aquí el podcast, pero has abierto un melón que me gusta, y es que un buen abogado penalista tiene que saber de más cosas que no solo de derecho. Y yo sé que tú eres un buen abogado penalista. Entonces hay unos temas, yo tenía por ahí algunas preguntas así totalmente de otros temas que hemos hablado nosotros que me han gustado mucho, entonces va a ser un regalo para quien ha llegado hasta aquí. Te voy a preguntar 3 preguntas que yo creo que a la gente le van a gustar mucho, y si quieren más, que en los comentarios pidan otro podcast, y Paco, esta es tu casa, ya lo sabes, y te tendremos aquí otra vez y las que haga falta. A mí me encanta, ¿eh? Yo me lo he pasado como un crío. Primera pregunta, vamos a ir de menos a más. ¿Cómo erradicarías la corrupción? Tenemos que remontarnos al año 1789. Revolución Francesa, Montesquieu, división de poderes. Eso ha pasado a la historia. La división de poderes, poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. El poder ejecutivo, el gobierno, ¿por qué se corrompe? Porque maneja fondos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tratar un Estado como si fuera una empresa
y crear un cuarto poder, que es el poder económico. El poder legislativo crea las leyes, el poder ejecutivo nos da las pautas sobre cómo queremos, qué sentido queremos que tengan esas leyes, el poder judicial hace que se cumplan y el poder económico gestiona el dinero procedente de la tributación del Estado. ¿Y cómo deberíamos hacer eso, en mi opinión? Pues muy sencillo, igual que pues, los consejos de administración de los bancos, de las grandes empresas, pues utilizaríamos esos criterios, esos parámetros para la gestión del país y luego nos someteríamos a una fiscalización mutua aleatoria dentro de los países de la Unión Europea. Es decir, yo fiscalizaría mis cuentas y una vez fiscalizadas, que yo las aprobase, entonces se haría una especie de sorteo todos los años en el que de repente este año pues a mí me las va a fiscalizar Francia. Yo le doy mis cuentas a Francia para que Francia fiscalice mis cuentas. El 20% de lo que Francia consiga demostrar que yo he defraudado o que yo no he contabilizado de manera correcta, se lo quedan ellos. Yo, a su vez, fiscalizo las de Italia o las de Alemania o las de cualquier otro país. Desde el momento en que los políticos no pudieran tocar el dinero, no se lo podrían quedar, desde el momento en que las cuentas estuvieran fiscalizadas y además auditadas por terceros países, te aseguro que el riesgo... Y con incentivos económicos. Y con incentivos económicos. El riesgo de que eso sucediera sería mínimo, si no inexistente. Pero yo, a fin de cuentas, soy un humilde abogado de pueblo. Yo de estas cosas no sé, esto me excede. Y no soy experto en la materia. Absolutamente. Solo curioso. Hablando de curiosidades, tienes también una patente interesante, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, ¿cómo era lo que tenías? Estoy asociado en la importación de robots para Europa. ¿Vale? Estoy trabajando mucho en ese proyecto como colaborador y además se me ha pedido, además muy recientemente, que desarrolle un reglamento legislativo para la implementación en la vida civil, en la vida en sociedad de los humanoides. Claro, partiendo de la base, yo no soy nada conspiranoico, ¿no? Las teorías dietrológicas estas no creo en absoluto en ellas, ¿no? Pero siendo analíticos, yo calculo que al menos el 80% de las profesiones se van a ver severamente afectadas de manera negativa por la inteligencia artificial. Uh-huh. Y cuando hablo de inteligencia artificial, incluyo a los humanoides ya con una capacidad operativa notable. Hablo de labores en el campo, hablo de labores de vigilancia. O sea, tú imagínate, por ejemplo, pues no sé, una ciudad como Barcelona o como Madrid, que puede tener 60.000 efectivos policiales. Pues imagínate comprar 150.000 humanoides para que patrullen las calles y pasar de 60.000 efectivos humanos a 1.000, que coordinen a los 150.000. Tendríamos mayor presencia policial, mayor operatividad y te aseguro que serían capaces de resolver los mismos problemas. Pero claro, eso supone 60.000 personas prácticamente que se irían al paro. Hubo una experiencia hace no mucho en Australia con un call center. Hicieron un experimento, 3 meses con personas. A los 3 meses no le dijeron nada a los usuarios y pasaron a la inteligencia artificial. Pues claro, esto ya no es lo de antes, que te notabas claramente que estabas hablando con una máquina. Ya realmente estamos hablando de inteligencias artificiales muy evolucionadas y mucho más que van a llegar. Hicieron una encuesta a ver con quién habían estado más satisfechos, mejor atendidos, y resulta que pues el resultado fue que la mayoría de la gente dijo que habían sido mejor atendidos por la inteligencia artificial. Resultado, 700 despidos. Entonces, yo ahora mismo estoy colaborando de manera activa en la importación de humanoides, de robots, uh-huh, de última generación para Europa, porque entiendo que el desarrollo evolutivo de la sociedad, que no del ser humano, es la implementación de la robótica. ¿Crees que el ser humano y la cantidad de seres humanos que hay hoy día en el planeta son sostenibles con estas nuevas tecnologías que están entrando? Vayamos a la historia, vayamos a la hemeroteca. Última gran crisis que recordamos, la del 2007. Cuotas de paro del 15-16%, quiero recordar, y teníamos
un problema severo en la calle. Si tuviéramos un 80% de paro, tendríamos una verdadera guerra civil. ¿Por qué? Porque la cuestión es que se paralizan los sistemas productivos. A ver, si yo soy agricultor y tengo una tierra y yo produzco y vendo mi producto, yo lo produzco para venderlo. Uh-huh. Pero si el 80% de la gente a la que se lo tendría que vender no tiene cómo pagarlo, al final voy a dejar de producir. Uh-huh. Y tú vas a dejar de comer. No, tú no vas a dejar de comer. ¿Eso qué va a producir? Pues va a producir un desajuste en el sistema de poder que, bueno, pues los que manden, yo soy a fin de cuentas un humilde abogado de pueblo. ¿Cómo te gusta, eh? Sabrán cómo tienen que hacerlo, pero tendrán que sujetar al 80% para que no se coma el 20%. Esto, por ejemplo, da para otro podcast. Pero es un tema muy interesante, ¿eh? Me gusta. Yo, de hecho, hablando contigo me he dado cuenta de que me recuerdas en gran parte a Gran Misterio, que también estuvo por aquí, que es dentro del sector conspiranoico, del nicho conspiranoico, no lo meterían seguramente ahí, pero realmente viene siempre con yo no sé nada, simplemente estas son opciones que por estos datos te podría defender, pero no implica que tengan que ser ciertas, ¿no? Y me gustaba mucho el acercamiento que hacía. Y hablando contigo, me puse a hablar de determinados temas y dije, wow, cualquiera podría escucharte y pensar que eres conspiranoico por lo que te voy a preguntar a continuación, que es Antártida. Uf. Que es la última pregunta, el regalo que os hago, chicos. Me pareció súper interesante cuando me lo comentaste, porque hemos escuchado en este canal a mucha gente que sí que hay gigantes, que sí un cubo, que sí un montón de cosas totalmente extravagantes, pero lo que me comentaste tú, a día de hoy, no te voy a mentir, me parece la hipótesis más interesante. ¿Qué crees que hay en la Antártida? Bueno, llama la atención que sea, creo que el único tratado en la historia de Naciones Unidas, incluso no pasó eso con la Carta Fundacional, que hubo algunos países que votaron en contra, incluso con reservas, que se votó por unanimidad. El Tratado de Exclusión de la Antártida. Está claro que hay algo que no quieren que se sepa, se vea y se afecte. Porque lo que se está haciendo, la exclusión, es una medida de protección severa. Partiendo de eso, pues bueno, la Tierra es un cuerpo celeste que normalmente tendemos a pensar que es la proximidad al Sol la que hace que varíe la temperatura y por tanto que la vida sea o no sea posible. Pero claro, todo eso, esa condición, esa premisa no se cumple con la Luna, que está a la misma distancia del Sol y en cambio en la Luna no hay vida que se conozca. ¿Por dónde pudiera ser esto? Bueno, pues los cuerpos celestes son cuerpos que tienen un núcleo interno incandescente. Yo, en mi opinión, la Luna era más antigua que la Tierra y ese cuerpo incandescente se apagó, igual que sabemos que dentro de miles de millones de años se apagará el Sol. Pues eso es lo que le pasó a la Luna. Y sin embargo la Tierra sigue siendo incandescente. Entonces, ese núcleo incandescente de la Tierra está aislado por unas capas porosas, que son las capas que hay en la Tierra, y esas capas porosas pues son las que impiden que el núcleo salga, lo que hay en el núcleo salga para afuera, salvo, por ejemplo, en determinados casos aislados, como pueden ser las erupciones volcánicas, en los que hay una especie de chimeneas que van directamente desde esa montaña hasta el núcleo y hace que se comunique y salga el contenido. Pues yo creo que pudiera, es una de las explicaciones que pudiera haber en la Antártida algún lugar en el que de una manera un poquito más convencional, un poquito más organizada, se pudiera acceder a ese núcleo terrestre. Es lo que yo creo dentro de mi desconocimiento que pudiera haber allí. No se me ocurre otra cosa. ¿Qué beneficio tendría esto? Aquí es cuando me hablabas del petróleo. Claro, a ver, el petróleo, decir que el petróleo es una energía no renovable, pues hombre, yo creo que el dedo no nos lo chupamos ninguno. Yo creo que esta es la mayor mentira del siglo XX. Pues a todos nos han vendido cuando éramos pequeños que el petróleo eran los restos de los dinosaurios que habían quedado fosilizados, ¿verdad? Pues mire usted, yo, discúlpeme, pero no me lo creo.
O sea, que pueda tener un origen fósil es una cosa y que sean los fósiles de los dinosaurios es otra cosa absolutamente distinta. Pudiera ser que ese núcleo incandescente, a la hora de pasar por esos filtros porosos que son las capas de la Tierra, tuviéramos una producción inagotable de hidrocarburos. Claro, obviamente esto no interesa decirlo porque si se dijera y fuera cierto, que no lo sé. Claro, pero tienes un punto, porque a mí me gusta mucho cuando esto me lo documentas, ¿no? Tú decías que la cantidad de petróleo que se utiliza, los barriles que salen, lo que se consume, lo que se vende, ya supera con creces la cantidad de petróleo que técnicamente tendríamos que tener. Pues tendríamos que haber agotado las reservas hace décadas. Claro. O sea, date cuenta de la cantidad de petróleo diariamente que se consume en barcos, en coches, en empresas. A mí, debo reconocer que algo que siempre me llamaba mucho la atención, pensaba que eran agujeros muy grandes Ya. de muchos dinosaurios. Ya, claro. Yo me lo había creído. Claro. Y hasta la fecha no es lo que se sostiene. A ver, si te paras a pensarlo desde un punto de vista de la lógica, que no del conocimiento, desde el punto de vista de la lógica es absurdo. Oiga, ¿qué cantidad de dinosaurios cree usted que poblaban la Tierra? O sea, que llevamos desde la Revolución Industrial, creo que empezó en el año 1875, 1890, por ahí, consumiendo petróleo a mansalva. O sea, realmente si esto fuera una energía no renovable, ¿usted no cree que esto ya se habría agotado? Pero vamos, yo soy un humilde abogado de pueblo, a fin de cuentas, de estas cosas no. Si no lo decías tú, lo decía yo. No. Te estabas mordiendo la lengua ya. No entiendo mucho. Pues Paco, para mí ha sido un enorme placer. Me lo he gozado, ¿eh? Podcast muy, muy top, ¿eh? Sabía que no ibas a decepcionar, ¿eh? Sabía que ibas a estar aquí en el Prime. ¿Te lo has pasado bien? Para mí ha sido un honor. Para mí igual. Espero que te podamos ver próximamente. Cuando queráis. Un gusto, Paco.